Deporte entre amigos, un parche de opinión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a el tercer episodio de Deporte entre amigos. Soy Cristian Laverde y quiero saludar a quienes me acompañan el día de hoy en la mesa. Dani Casas, ¿cómo estás? ¿Qué tal estuvo tu semana? Hola Cris, hola Isma, hola Sneider, ¿cómo les va? Todo muy bien, gracias. Una semana muy movida y bueno, esperando el sábado a la hora de siempre para hablar con ustedes y pues bien, el momento ha llegado. Muy bueno, Dani, me alegra saber que estás bien. Ismael Iriarte, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola Cris, hola Snyder y Dani, gracias por estar acá compartiendo este espacio, una semana como lo mencionaba Daniel, muy movida, pero qué bueno que ya tenemos este espacio en el que nos podemos alejar un poquito de la realidad y hablar de este tema estos temas que nos encantan a todos, los temas relacionados con el deporte. Y finalmente, Sneider Pérez. Sneider, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Cristian, Dani y Isma, ¿cómo están? Muchísimo gusto volver a reencontrarnos después de esa licencia no remunerada que me dio el señor director y nada, ansioso de volver a participar con ustedes y hablar un poquito de deporte entre amigos. Qué bueno, Sneider, me alegra saber que estás bien y los tuyos también. Definitivamente una semana muy movida para nosotros los colombianos. Enviamos un mensaje de aliento y sobre todo deseamos que en los hogares y en los corazones de todos los que somos colombianos podamos encontrar la tan anhelada paz y tranquilidad en medio de todas estas situaciones que se han venido presentando. Pero bueno, aquí vinimos a hablar de deportes y por eso quiero hacerles una pregunta de una vez, y es que hemos estado viendo que por lo menos esta semana y la semana anterior la Liga Colombiana y la participación de los equipos colombianos en torneos internacionales dejó mucho de qué hablar y hoy queremos precisamente tocar ese tema. ¿Ustedes creen que el fútbol colombiano está en crisis? Me gustaría empezar por Sneider, porque es quien retorna a los micrófonos de Deporte entre Amigos luego de su ausencia. Sneider, ¿tú consideras que el fútbol colombiano está en crisis? Totalmente se encuentra en una crisis, primero dirigencial, se me va la palabrita, y segundo en cuanto al nivel que estamos ofreciendo, ¿no? Lo comentaba esta semana tras bambalinas y es que es increíble que uno de los mejores equipos, por no decir que el mejor de Colombia, pierda con un equipo de media tabla y de mitad para abajo de la Argentina, ¿no? En Copa Libertadores, fungiendo de local, aunque no en este caso, pues debido a lo que estabas comentando, Cris, en un momento, por la situación de orden público en Colombia, pero igual no deja de ser increíble. De pronto el caso, y si nos vamos adentrando un poquito en esto, el caso de Santa Fe o el caso de Junior, que sí tenían como rivales más de peso, pues es un poco entendible. Pero definitivamente que hay una crisis, estamos en un nivel demasiado pobre, retornando también a lo que estábamos hablando ahorita de en qué liga podríamos comparar el fútbol colombiano, es que no la encuentro. Es decir, yo me atrevería a decir que Ecuador, la liga de Ecuador está mucho más organizada y los equipos ecuatorianos están sacando muy buenas participaciones en Copa Libertadores. Entonces, bueno, hay que poner la lupa ahí sobre qué está pasando en el fútbol, qué sucede en Colombia. Es cierto, Sneider, y básicamente quiero hacerle la misma pregunta a Isma. Isma, ¿cómo ves el panorama del fútbol colombiano y crees que está en crisis? Totalmente de acuerdo con Snyder. Creo que el fútbol colombiano no está pasando por su mejor momento. Creo que hay varios factores que influyen en eso. Ya lo mencionaba Snyder, los dirigentes. No voy a referirme a nombres propios, pero sí hablar más del sistema que rige el fútbol colombiano, que no está dando los resultados que se esperan. Es entendible que un país no tenga siempre generaciones de grandes jugadores. Ha pasado con los grandes equipos. Alemania, Italia, lo acabamos de ver que se quedó por fuera del Mundial, incluso Brasil en los últimos años ha sufrido relevo generacional y no es solo eso, ¿no? No es solo que nos estamos sacando grandes jugadores como si lo hicimos hace 10 o 12 años, sino que no los estamos trabajando tampoco. Yo siento que el fútbol colombiano ha sufrido un retroceso en temas de organización, en temas de trabajo en las divisiones menores. Creo que ahora, después de los años, va a cobrar mucho valor. Cada vez vamos a extrañar más lo hecho por Peckerman, muchas veces criticado por un gran sector de la prensa y los aficionados del país, pero que sin duda alguna logró algo impensado con la selección hace unos años y que difícilmente se va a repetir en el estado en los próximos años.
con el estado de cosas que tenemos en la actualidad. También hay que hacer un reconocimiento a Eduardo Lara, también un técnico que se desapareció del ambiente futbolístico, pero que aportó mucho a este proceso de Pekerman con todo su trabajo en las divisiones menores y bueno, estamos un poco preocupados los futboleros por la actualidad del fútbol colombiano, ni qué decir de la liga colombiana, cuyo nivel ha bajado muchísimo en los últimos años. Los equipos han resentido este tema de la pandemia, la falta de la boletería, tal vez no se ha suplido con los derechos de televisión. La actuación de los clubes colombianos en Sudamérica no es la mejor tampoco, y pues el panorama no es alentador. Tal vez las mujeres podían eventualmente sacar la cara por el fútbol colombiano, pero tampoco es así porque la falta de organización se los impide. Ismael menciona algo muy importante y eso me llegaba a preguntarle a Dani directamente si él cree que o considera mejor que la culpa de la crisis actual que vive el fútbol en Colombia es de los dirigentes, sobre todo por la falta de organización en los torneos locales. Total, Cris, yo creería que en buena parte creo que tienen que ver muchas cosas. Es una confluencia de factores que, para no extenderme ni repetir, ya los han enunciado Ismael y Sneijder con mucha precisión y amplitud en sus argumentos. Yo sumaría que lo siguiente, que en cuestión de dirigencia nos hemos dedicado por cada torneo a tapar un hueco y así el otro, o sea, a subsanar fallas que no resolvemos de fondo, problemas estructurales que ya se van viendo con el tiempo que nos vienen afectando. Los clubes no tienen un diseño de proyectos deportivos en el tiempo, si bien la culpa no es exclusivamente pues de una mala gestión, porque también hay que decirlo que el tema de la pandemia resintió de una manera pues estrepitosa el modelo de negocio y pues la industria. Yo sí me quiero sumar a lo que menciona Dani, y es que sí, se nos están acabando esos ahorros, se nos está acabando eso que cosechamos en algún momento con Santa Fe campeón de la Suramericana, se nos está acabando eso que se cosechó con las participaciones de Nacional en Libertadores que lo llevó a ser campeón en 2016 y por lo cual hemos tenido como esas comparaciones de la quinta mejor liga del mundo, ahora séptima mejor liga del mundo y no sé qué, no sé, realmente para el siguiente año no sé qué nos vaya a quedar, si es que ya o estaremos tocando o estaremos en el top 10 o incluso fuera, entonces eso también lo podemos analizar incluso en el nivel de juego de los futbolistas a nivel internacional, ya poco está exportando Colombia y es muy complicado, por lo menos en ligas como Inglaterra, ligas como España, incluso liga italiana, pues que los colombianos siempre se mantengan en un muy buen nivel. El caso, no sé, icónico puede ser Falcao que para mí personalmente, y si me permiten esta apreciación, es el más grande futbolista de Colombia en su historia, pues ya vemos que le ha venido costando ya desde hace mucho tiempo y más desde que regresó desde su lesión, ¿no? El caso de James es un jugador pues muy intermitente a pesar también de la lesión que sufre constantemente. Pocos son los que aún se mantienen en nivel y ahí quiero hacer una mención para Juan Guillermo Cuadrado, que definitivamente es como ese jugador ícono que tenemos ahorita fuera de los dos nuevos que son muy recientes, que son Duván y Luis Fernando Muriel, pero mantenerse a ese nivel, mantenerse a ese ritmo, le está costando y aparte, volviendo al fútbol colombiano, pues que no estamos exportando. Yo quiero poner otro tema sobre la mesa y es el de los técnicos, que poco se trabaja en Colombia en la formación de directores técnicos y eso, los resultados los estamos viendo en este momento. Yo diría, siendo muy, tal vez muy crítico y muy radical en esta posición, que solo tenemos 3 técnicos con pergaminos de selección, de los cuales uno ya fracasó con la selección, que fue Pinto. Rueda desafortunadamente no logró el propósito de clasificarnos al Mundial. Y Osorio, que creo que ya pasó el mejor momento, Osorio, lo dejamos pasar y no lo llevamos a la selección. Yo oigo que en muchas ocasiones se clama desde los medios por un técnico colombiano para la selección, pero aparte de Reinaldo Rueda, no veo otro técnico colombiano capacitado para asumir ese reto. Qué poco se trabaja, qué poco
Ha surgido también generación de relevo en los técnicos. Seguimos viendo a los mismos nombres de hace 10, 15 e incluso 20 años en los equipos. Hace poco tuvimos la experiencia de Bolillo en Medellín, que sin restarle mérito a lo que hizo en su momento Bolillo con Atlético Nacional de selección, creo que ya es momento de que podamos ver surgir otra generación de técnicos, como sí se ha trabajado muy bien en Argentina, por ejemplo, toda esa generación de grandes jugadores argentinos que brillaron en Europa, ahora se desempeñan con dispar éxito en diferentes equipos como técnicos, pero se nota el trabajo, se nota la formación, se nota también el interés de estos hombres de fútbol por continuar vinculados al deporte. Entonces, también quería poner este tema sobre la mesa. Yo creo que dice Ismael es muy importante, sobre todo porque para nadie es un secreto que el fútbol colombiano en los 90 tuvo un punto álgido y digamos que llegó a niveles de reconocimiento internacional muy altos. Sin embargo, muchos de esos jugadores o los pertenecientes a esa generación y a la siguiente no tuvieron tal vez la precaución o el interés en prepararse como técnicos, y los pocos que lo han hecho pues no han sido exitosos, y creo yo que todo eso redunda o hace parte de precisamente esa falta de interés en la formación de los técnicos, pero también en la inversión en las divisiones menores. Todo a la larga se convierte en un ciclo y pues no ha sido favorable para ellos. Eso como primera medida. En segundo lugar, a mí me parece muy preocupante que el fútbol colombiano dependa tanto de lo que podríamos llamar las influencias extranjeras, en el entendido de que si no viene un técnico extranjero y digamos que crea sistemas de juego novedosos para la liga colombiana, o mejor, trabajando para un equipo de la liga, los otros equipos no se preocupan por traer más, no sé, renovar su plantilla. Es decir, si Nacional no se preocupa por aumentar su nivel de juego, los equipos, el resto de los equipos tal vez no lo hacen. Y finalmente el tema de la inversión. Yo pienso que, no sé si esto hace parte de las múltiples consecuencias que trajo la pandemia para el deporte, pero yo veo que muy pocos equipos se preocuparon por invertir. Ahora bien, si lo hacen, no lo hacen de la mejor forma. Y en algún momento Ismael en los episodios anteriores lo mencionaba, traen jugadores que ya están terminando su ciclo como profesional, o jugadores que tal vez puedan bajarse al nivel salarial del fútbol colombiano porque simplemente dejaron de ser tenidos en cuenta en sus selecciones. Son varios factores, y el fútbol colombiano me parece a mí que no solo está en crisis por lo que vemos actualmente en la liga local, sino y también por lo que vemos en los torneos internacionales, sino por todo el ambiente que lo rodea, definitivamente. Y esto es algo que he pensado desde el surgimiento de la monopolización, o vender de alguna forma los derechos a organizaciones privadas, los derechos de transmisión. Eso también le hizo mucho mal. Desafortunadamente en Colombia no estábamos preparados para eso, y el colombiano de a pie no, digamos que no ve el fútbol como lo ven tal vez en otros países. Nosotros lo vemos como la representación de muchas cosas a nivel social, y tal vez estaríamos dispuestos a acceder a una inversión, pero que nos retribuyeran eso en espectáculo, y a la larga en Colombia no hay. No conozco, no recuerdo, no he visto un partido en los últimos 5 o 6 años que yo diga, wow, me sorprende el nivel de estos jugadores. En algún momento le mencionaba a Sneijder, en Colombia no hay partidos, o muy pocos partidos son en los que se ve que un equipo haga más de 6 pases seguidos, que los hagan bien, evidentemente, y eso me parece muy preocupante. Yo quería agregar a lo que ya han dicho ustedes y principalmente Cris ahorita en su última intervención, que me parece muy acertado, es la falta de creencia en los procesos, en los proyectos. Aquí muchos técnicos también fracasan y muchos técnicos no salen o no tienen nombre, precisamente porque son los equipos los que precisamente no les están dando como esa confianza. Ahí sí quiero resaltar mucho el trabajo de Atlético Nacional y Juan Carlos Osorio. Juan Carlos Osorio es la mitad de lo que es, también por lo que Atlético Nacional hizo con él, que fue darle esa confianza, fue darle ese proceso, pues para justamente que en algún punto se desembocaran en los resultados que finalmente pues tuvo que también disfrutar un poco Reinaldo Rueda, pero pues que tenemos técnicos de jerarquía o técnicos buenos, casos hay hartos, y les puedo mencionar uno, Alberto Gamero, que ha engrandecido la figura del Tolima, incluso fue a Junior, si no estoy mal, pero pues en Junior sí no le dieron como esa continuidad. Yo creo que un poco más de proceso, y siempre con quien he hablado le he puesto este mismo ejemplo.
cuando Sir Alex Ferguson llegó al Manchester United, él precisamente no le fue muy bien en sus primeras temporadas. Y ahora mismo ya sabemos que él tiene una estatua fuera del estadio de Old Trafford. Entonces, con un poco más de confianza en los procesos, en los técnicos, porque de nivel tenemos, seguramente vamos a tener, primero pues a nivel de técnicos, mucho nivel, segundo pues en el fútbol y tercero pues vamos a tener muchas opciones nacionales para la selección Colombia. Estás escuchando Deporte entre Amigos. Es un panorama muy real, muy triste el que se ve actualmente en el fútbol colombiano y creo que la responsabilidad es de los dirigentes, en otra gran medida de los jugadores. Y bueno, desafortunadamente nuestro país, y eso no lo podemos tapar con un dedo, también está atravesando por cambios sociales pues, de gran magnitud. Entonces, ¿el fútbol colombiano está en crisis? Yo diría que sí, que está en crisis y que es muy probable que aún haya pues, mucho por mejorar y de eso se trata a la larga, ¿no? Cualquier proceso dirigencial, deportivo, la vida en sí es un cambio constante. Y aunque en Colombia contamos con tan mala suerte de que el cambio generacional o el recambio generacional en los técnicos pues es mínimo, hay otros países y digamos que otras ligas en las que no es así. Caso concreto Inglaterra, y por eso quiero que hablemos de los dos técnicos que llegan a la final de la Champions. Ustedes sabían que Tuchel y Guardiola, no sé si sean amigos, pero han cenado juntos y hay varias historias alrededor de 2 o 3 encuentros que tuvieron en Múnich y el último, si no estoy mal, fue en Londres, en el que hablaron de fútbol. Y yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar o de ver algún video en el que Guardiola hable de fútbol y de la forma en que él interpreta pues, los movimientos en el campo. Y wow, de verdad que es muy, o sea, es increíble la forma en que Guardiola analiza el fútbol. Y por eso quiero preguntarles, ¿ustedes cómo ven a los técnicos en la final? ¿Y por qué hablar de los técnicos y no hablar directamente del equipo y del partido como tal? Porque me parece que del planteamiento que puedan realizar los técnicos, pues va a depender mucho la final. Entonces quiero empezar por Dani. Dani, ¿tú cómo ves la llegada de estos dos técnicos a la final? Y sobre todo, ¿a cuál de los dos le apostarías o cuál crees que va a salir ganador? Uy, pues Cris, es una final interesante. De pronto, más allá de los equipos, sin quitarle mérito a las plantillas y a los equipos como tal, la mano de los técnicos en esta ocasión tiene mucho que ver, sobre todo en el caso del Chelsea, que lo de Tuchel es de aplaudir, es de quitarse el sombrero. Es un técnico que, si bien tiene credenciales recientes, sobre todo, no es un técnico demasiado mediático, ¿no? Es más, no es mediático, de hecho. Se empieza a hablar de él desde que llega a la final del torneo de la Champions pasada con el PSG, y el hecho de llegar a esta final y con un equipo de similares características, ojo, en cuanto a la historia y el peso que tienen. Si bien el Chelsea, siendo un equipo joven, ya conquistó un trofeo europeo como este, tan codiciado de la Champions League, es muy grande, es para tomar nota y decir, este tipo tiene algo, este tipo se trae algo entre manos, este tipo trabaja, como buen alemán, son obsesivos como en su momento Klopp, hasta que tuvo pues su bajón, pero son incansables. Y el mismo tema de Guardiola, que es un obsesivo, ¿no? También de la táctica. Guardiola también se ha preocupado, de pronto teniendo una filosofía diferente, se ha preocupado un poco por el espectáculo, y estando en la élite, fíjense que le ha costado volver a ganar algo, sobre todo pues a nivel europeo. O sea, ya va para 10 años, ¿no? Porque la última Champions que tuvo con el Barcelona fue en 2011, ¿no? En esa recordada final de Londres, la que venció 3-1, 3-1 al Manchester United en la última temporada que estuvo, si no estoy mal, Sir Alex Ferguson. No sé qué tal vaya a salir en cuanto al espectáculo, pero merecido sí se lo tienen. Me parece que las cargas están muy niveladas. De pronto, si vamos a hablar de experiencia, bueno, Guardiola puede tener más experiencia, pero lo de Tuchel no hay que perderlo de vista, que es un técnico también que viene trabajando desde hace mucho tiempo y ya se ganó, creo, su lugar en la élite.
Y para mí, definitivamente este técnico es un técnico innovador. Incluso quiero primero hacer una corrección. Los 3 encuentros de los que les hablaba fueron en Múnich, en diferentes momentos. Y para retomar mi idea, en algún momento Guardiola, uno de sus libros, bueno, uno de los libros en los que han escrito sobre él, lo mencionó como el heredero de su táctica y de su forma de ver el fútbol. Y eso me pareció muy llamativo, sobre todo porque para mí era totalmente desconocido, incluso no, pues yo no soy muy bueno recordando ese tipo de datos, pero no recordaba que en la versión anterior de la Champions con el PSG había llegado a la final. Entonces, lo que dice Dani es muy cierto y eso me lleva a pensar que pues se logra, se puede, son técnicos jóvenes. A la larga, pues Guardiola, no sé cuántos años tenga exactamente, pero no creo que tenga más de 50 y Tuchel también. Entonces, a diferencia de nuestro país, en Europa sí le creen a este tipo de procesos y sobre todo pues a estas ideas de juego diferentes, ¿no? Porque bien sabemos que Guardiola, pues gracias a lo que logró en el Barcelona y su paso después por el Bayern y ahora en el Manchester City, pues ha logrado estandarizar de alguna forma su táctica y su juego. Actualmente en el City, y lo hablábamos con el Snyder en algún momento, no hay posiciones fijas casi que para ningún jugador. Eventualmente creo yo que el arquero es el único que tiene posiciones fijas, una posición fija mejor, pero Tuchel juega de una forma también con mucha dinámica, mucha presencia física, desplazamientos largos, pero que finalmente se nota que son entrenados y eso hace la diferencia. Y en este momento yo creo yo que son los mejores técnicos que pueden haber en la órbita del fútbol mundial a nivel de clubes. Snyder, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo crees que van a llegar a la final estos dos técnicos? Lo veo como una guerra de cerebros, una guerra de cabezas, ¿no? La táctica, y no me quiero imaginar cómo está ahorita Guardiola, después de hace unas horas haber perdido contra Tuchel, si se quiere, el primer enfrentamiento prefinal de la Champions. Quiero decir, no sé, o sea, el Chelsea a nivel dirigencial se ha movido muy bien, pero muy bien. Quizá el único error, y que no consideraría error, sino como más bien falta de experiencia, fue el tema de Frankie Lampard, pero se movieron muy bien trayendo a Tuchel, apenas el PSG lo dejó libre, lo dejó ir, y llegó un Tuchel que vio oro y está sabiendo hacer fortuna, porque para mí ahorita mismo la plantilla del Chelsea es una de las mejores, si no la mejor de Inglaterra, por los jugadores que tiene efectivamente, por el nivel. O sea, es que desde el arquero hasta el último delantero se destacan, incluso pues estando en la banca. Entonces va a ser una final muy, muy ansiosa por parte de estos dos técnicos. Vuelvo y digo, no me imagino a Guardiola y no me imagino que Tuchel ahorita esté como, ya lo tengo en las manos. No, yo creo que deben estar como muy, como pensando muy bien la situación, los movimientos, la táctica. También lo que mencionabas, Chris, ningún jugador del City tiene como una posición fija y a su vez eh, eso hace que cualquiera haga el gol. Es algo que realmente me preocupa en el Chelsea, su falta de gol precisamente porque dependen mucho de los delanteros, mientras que en el City pues cualquiera hace el gol precisamente porque Guardiola tiene como ese don, no sé, de potenciar a los jugadores. Ya hablamos, ya vemos el caso de Phil Foden, ya vemos el caso de Ilkay Gundogan que lo pone y de una vez le hace gol. Pues no tenemos que hablar de Agüero, no tenemos que hablar de Gabriel Jesús, porque pues, son delanteros y viven de eso precisamente, del gol, al igual que Sterling, pero es que cualquiera les puede hacer un gol en ese equipo. De ese juego que propone Guardiola desde el arquero, ¿no? Desde salir jugando y pues con un pase largo que sea Ederson, que más que el arquero parece es un onceavo jugador directamente, pues logra un pase así magnífico. Phil Foden la recibe, pasa el balón y pues finalmente ya desemboca como en el gol. Entonces, pues nada, el futuro del fútbol europeo, porque sabemos que es el fútbol que manda la parada, está en buenas manos con estos dos técnicos. Guardiola, pues ya de por sí su nombre lo avala, su nombre lo respalda. Y bueno, esperemos a ver qué podemos encontrar en esta final. Yo coincido con que en esa final particularmente los técnicos han tenido una gran influencia, ¿no? No siempre es así. En otros casos habla de grandes jugadores, pero yo creería que no es una final de grandes jugadores. Yo siento que son dos equipos que han encontrado su fortaleza desde lo colectivo. No hay grandes jugadores. Tal vez el Chelsea tenga algunos jugadores que en potencia puedan llegar a serlos. El City, no sé, tal vez va a obligar algo de Bruyne. No encuentro esos grandes jugadores que nos pongan a hablar pues sin pretender decir que son equipos desequilibrados o que no tengan buenas nóminas.
Creo que aquí el protagonismo de los técnicos es total, pero se trata de los técnicos que están completamente en puntos aislados, ¿no? Yo creo que Guardiola es un técnico que no tiene nada que demostrar, que lo ganó todo con el Barcelona, que ganó también en todos los equipos en el que ha estado. Sí tiene tal vez la deuda de volver a ganar la Champions, eh, de volver a ganar la Champions con otro equipo que no sea el Barcelona. Es muy meritorio haber llegado con el City, que a pesar de la inversión, de la gran inversión que se ha hecho en los últimos años, es un equipo sin tradición europea, es un equipo que está haciendo sus primeras apariciones en estas instancias definitivas de los torneos y que es probable que eso le juegue en contra. No es una sentencia, pero probablemente ese va a ser un hándicap que van a tener que superar. Recordemos que los equipos ingleses que debutan han tenido muy buen resultado, ¿no? En los 80s, el Nottingham Forest, el mismo Aston Villa, que derrotó a la Juventus en la final de la Copa de Europa, no han sufrido ese pánico escénico. El Chelsea, tal vez en su segunda aparición, logró el título y con un equipo que no venía jugando de la mejor forma. Por otro lado, Tuchel es un técnico joven. Recordemos que hace apenas 7 años estaba dirigiendo al segundo equipo del Augsburgo, en la tercera división de Alemania, y en este momento está disputando por segunda vez la Champions. Tuchel, pues debemos mencionar que no ha ganado un gran título, tiene 2 ligas de Francia, que no dejan de tener su mérito, pero que para nadie es un secreto que Francia no es considerada como una de las ligas principales, por lo menos no del top 3 del fútbol mundial, y su consagración definitiva, sin lugar a dudas, sería la Champions League en este momento. Coincido con Daniel, que no va a ser probablemente un partido desde lo futbolístico muy atractivo. Creo que vamos a ver algo muy parecido a lo que presenciamos en el partido de Tottenham y Liverpool, un partido que no fue tan bien jugado, un partido que se echó y se sufrió por parte de los protagonistas, muy al estilo tradicional inglés, pero pues esperemos que sea una gran final. Pero ahí yo sí quiero restarle un poquito de presión a Tuchel. Tuchel es un técnico nuevo en el Chelsea y realmente lo ha venido haciendo muy bien. Paró ese Chelsea que veía ahí como en veremos su clasificación, no venía jugando muy bien esa Champions, lo cogió en fase de grupos, lo llevó hasta donde lo tiene hoy y así mismo en la Premier. Entonces, retomando un poco lo que mencionaba hace un rato, el proceso. Yo creo que si Tuchel no gana la final, pues el día que se juegue, como que vale, no hay lío, pero si le tienen fe a ese proceso, yo creo que Tuchel con el Chelsea va a lograr hacer grandes cosas. Vuelvo y digo también con la plantilla que está teniendo. Entonces, ahí quien viene a tener la presión más es Guardiola, precisamente, y lo decía Sisma, pues no tiene nada que demostrar porque Guardiola, pues, vuelvo y digo, su apellido habla por sí solo, pero pues sí tiene esa deuda. El Bayern no lo logró, únicamente lo logró con ese super equipo del Barcelona. Finalmente, o para concluir, el que presión tiene es Pep Guardiola. Nos queda en deuda o quedó en deuda con el Bayern Múnich, y espero realmente pues que no se le logre escapar pues ahorita con el City, con el equipo y con la inyección económica que justamente este equipo ha hecho. Yo coincido con Sneijder en la importancia del proceso, pero infortunadamente el que toma las decisiones en el Chelsea, el que pone el dinero, el que lo ha llevado a este punto que es Roman Abramovich, no se ha caracterizado por la paciencia con los técnicos. No la tuvo con Mourinho, que los llevó a hacer lo que son en este momento. No la tuvo con Frankie Lampard, un hijo pródigo del equipo, y es probable que si los resultados no se le dan a Tuchel tampoco la tenga, lo que no va a quitarle la calidad que tiene como técnico y que seguramente lo veremos triunfando, si no en el Chelsea, con otro de los grandes equipos europeos. Hay algo de lo que no hemos hablado que me parece un punto importantísimo y es de un nombre en particular en el Chelsea, y es N'Golo Kanté. Yo recuerdo que los primeros partidos en los que N'Golo Kanté hace algunos años empezó a ser estrella o empezó a sonar como en el mundo del fútbol, se le mostraba como un jugador de todo el medio campo. Después en la selección francesa pues demostró sus habilidades, pero siento que durante los últimos 2 años tal vez se apagó mucho. ¿Y por qué hablo de él? Porque Tuchel, en realidad no recuerdo cómo se pronuncia, lo supo repotenciar, y me parece que esa posición
en el fútbol actual es de vital importancia, y no solo en el fútbol de ahora, sino en el fútbol como me gusta a mí verlo, es ese volante mixto, recuperador, pero que también tiene la capacidad de llegar hasta el último cuarto de campo y hacer un pase gol o incluso definir el mismo. ¿Ustedes cómo pondrían a jugar a N'Golo Kanté contra el Manchester City, teniendo en cuenta que contra el Real Madrid, en los dos partidos, en el ida y vuelta, fue el jugador del partido? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque estaba revisando la formación del City y que jugó contra el PSG, y escuchen los nombres que tiene en el medio campo. Fernandinho, el clásico 5, aguerrido, de gran nivel físico. Gundogan, un jugador de una técnica exquisita. Marés, lo recuerdo muchísimo cuando Colombia jugó contra Argelia y nos dio un baile completo. Bernardo Silva, no, pues qué decir de Bernardo Silva. Pep Guardiola, para mí, lo convirtió en el reemplazo natural en muchos sentidos de David el Mago Silva. Y finalmente Foden, un joven de 20 o 21 años, creo que incluso tiene 19, que, Dios mío, la rompe por esa banda. Les pregunto esto, ¿ustedes pondrían a N'Golo Kanté en una fase defensiva, es decir, tratando de controlar a todos estos volantes habilidosos que tiene el City, o definitivamente le dice, no, haga lo mismo o intente hacer lo mismo que hizo contra el Real Madrid? ¿Quién apuesta más? Kanté es un jugador de toda la cancha, un jugador de esos pocos jugadores que quedan, que se comen la cancha, que nos recuerdan a, por ejemplo, a Edgar Davids o Patrick Vieira. Kanté, recordemos, prócer del Leicester, cuando fue campeón de la Premier League contra todo pronóstico en la temporada 2015-2016. Creo que repetirá por lo menos la posición en la que ha venido jugando y que tanto éxito le ha dado. Creo que aunque es un volante que tiene alguna llegada al borde del área, no tiene mucho gol y probablemente no tiene mucho pase tampoco, pero sí es un jugador que hace presencia en las dos áreas, aunque sus funciones sin lugar a dudas son más defensivas, y yo me temo que en la final lo van a hacer aún más. Snyder, ¿y tú? ¿Tú cómo lo pondrías a jugar? ¿En qué fase lo pondrías o en qué posición? No digamos que dentro del campo, sino ¿con qué papel lo pondrías? ¿Le dirías, haz esto, haz lo otro? Si tú fueras el técnico, si tú fueras Tuchel, ¿qué le dirías a Kanté antes de empezar el partido? Si yo fuera Tuchel en estos momentos le diría, ni siquiera le diría, Kanté, usted ya sabe qué hacer. Y yo creo que esa fue la fórmula o fue la clave en esos partidos contra el Real Madrid. Como le decía Ismael, o sea, Kanté es un jugador que le recorre toda la cancha, todo el partido, pero es que es todo el partido. Y si lo sacan no dice nada, y si lo dejan menos va a decir nada. Entonces yo creo que lo mejor de Kanté, por lo que decía Isma, pues Kanté no tiene mucho gol, suele acompañar las jugadas ofensivas, pero no es quien las finaliza tampoco, y no es un buen finalizador porque contra Courtois no supo definir muy bien, también por el gran achique que le hizo, sí, el achique o el cierre que le hizo Valverde, si no estoy mal, pero lo nato de Kanté es esa recuperación. Sí, esa recuperación además de salida, porque es que Kanté no es solamente un volante que recupere y ya, sino que sabe darle salida al equipo. Entonces yo creo que ahí va a estar la clave. Kanté, usted ubíquese en el mismo lugar donde se ha venido ubicando ahí en la mitad del campo, recupéreme balones, páselo rápido y vamos a ver qué sale de ahí. Yo hubiese sido el Kanté del fútbol colombiano, pero me lesioné. Entonces quiero preguntarle a Dani. Dani, ¿tú cómo ves el papel que va a desarrollar este jugador, que para mí es muy importante en el Chelsea actual, el día de la final? ¿Tú cómo lo pondrías a jugar? ¿Qué le dirías? Que todos han dicho algo muy cierto. Creo que Kanté es de esos jugadores que resiste la polémica. Es tan obediente y tan humilde. Mira, él hace lo que le pongan. Y así, por esa misma razón casi que le dicen, señor Kanté, usted ya conoce su libreto, su rol, usted sabe lo que tiene que hacer. A propósito de lo que dijo Ismael, Francia se ha destacado por tener mucho ese tipo de volante de doble función, que quita también el balón y que sabe qué hacer con él. No, pues es que también yo creo que me pareció un poco injusto de parte, no sé si puedes, no, si quieres que Kanté te meta más goles con todo lo que hace, uy, no, eso ya es un abuso, diría yo, porque es un jugador polivalente, muy completo, 4 pulmones. Me recuerda mucho a Makelele, que era el equilibrio de ese Real Madrid, de los Galácticos y un poco antes de la era de los Galácticos.
era el equilibrio de ese equipo, un quitador de balón excepcional, acompañante de jugadas, lo entregaba de qué manera, y un trabajador incansable. Me parece además que ha sido un jugador infravalorado, más allá que haya tenido algún bajón futbolístico, pues esos jugadores que nunca pierden vigencia. Es más, me parece que digo infravalorado porque el fútbol ha sido un poco, el fútbol mediático y el fútbol en general de las estadísticas ha sido un poco injusto con él. Se fija, el espectáculo se ha fijado más en jugadores talentosísimos de características diferentes, pero pues comparten algunas también como Pogba y a Kanté, entonces donde me lo dejan. Creo que va a ser pieza clave en ese equipo de Tuchel, que seguramente va a dar muchos problemas al Manchester City si está en su mejor forma. Y creo que ya que escuché que alguien habló de Fernandinho, fuiste tú, señor director, ese es un picapiedra como Casemiro, entonces me imagino que va a haber mucha fricción ahí, el tema pasará porque le intentarán neutralizar de alguna manera y entrar a chocar con él, que tampoco es nada fácil. Sí quería agregar, y creo que lo había mencionado Isma en algún momento, este Kanté es mérito total de Claudio Ranieri, ¿no? En ese Leicester que Isma mencionó, campeón de la Premier. Entonces, pues mérito uno de Ranieri, y ahora que Tuchel le está sacando muy buen rédito a Kanté, lo está haciendo perfecto. Ahora, yo creo que infravalorado, quizá un poco, pero también tiene que ver un poco con la personalidad de Kanté. Y es que si lo ponemos en la comparativa con Pogba, pues Pogba es un jugador que quiere destacar ahí, si no es dentro de las canchas, también fuera quiere estar ahí como en los ojos de la prensa, mientras Kanté prefiere simplemente hacer su trabajo, entrar al vestidor, cambiarse e irse para su casa y ya. Entonces, mucha importancia la que va a tener este jugador. Yo creo que en la final de la Champions, no creo que lo vayan a sacar, y realmente es como discusión de otro tema, lo que sucedió en esa final de Kiev entre Ramos y Salah, pero no creo. Kanté es un jugador como muy pilo, muy habilidoso, y va a salir como muy bien librado, espero también, ¿no? De ese tipo de jugadas, aparte que es un jugador que poco va al choque. Entonces, pues bueno, esperemos a ver que todo salga bien. Dos apuntes para terminar y muy breves. Si Kanté metiera más goles, no se llamaría Kanté sino Steven Gerrard, por un lado. Y ya que mencionaron a Pogba, si me ponen a escoger entre Pogba y Kanté, en mi equipo siempre me quedo con Kanté. Estás escuchando Deporte entre Amigos. Justo eso iba a mencionar. A mí, Emen, por favor, a Kanté, y a Pogba, si quieren que me lo pongan en el otro equipo, porque a mí me parece que Kanté, a diferencia de Pogba, le aporta mucho al equipo, pero a mí Pogba, desde que jugaba en la Juventus, a pesar de que practicaba un fútbol mucho más vistoso, no me parecía un jugador, desde mi punto de vista táctico y técnico, llamativo. Básicamente porque a mí me gusta el fútbol elaborado, pero me gusta el fútbol en equipo. Finalmente el deporte o el fútbol es un deporte en equipo. Para ir terminando y cerrando el episodio del día de hoy, yo quiero hablarles de algo que me ha venido rondando en la cabeza últimamente, y es cómo se pararía la selección Colombia si la Copa América fuera la próxima semana. Yo no sé ustedes, pero yo veo, como lo hemos venido mencionando, a los jugadores que hacen parte de la selección en un nivel muy bajo. Para mí, los únicos 2 o 3 jugadores que tendrían una posición asegurada serían Duván, Muriel, y eso es una disyuntiva que quizás nos llevaría a todo un programa a analizar, y es si pongo de 9 a Duván o si pongo de 9 a Muriel, y Juan Guillermo Cuadrado. Entonces quiero preguntarles eso para que cerremos el episodio del día de hoy, para que me den, por favor, si quieren, los 11 inicialistas de la Selección Colombia, si ustedes fueran los técnicos y si tuviéramos que jugar el día de mañana. Me voy a aventurar primero, y es un reto muy grande en este momento, entre lesiones y el nivel de algunos jugadores, tendríamos una selección muy, excúsenme el término, remendada. Creo que el arquero sería Vargas. Ya creo que Rueda también apostaría por Vargas ante la lesión de David Ospina, que es indiscutido titular. Por la derecha, ante la ausencia de Arias, creo que
Colombia jugaría con Estefan Medina, que también pues sufrió una lesión recientemente, pero estaría disponible para eso. Creo que los centrales no sería probablemente donde menos dudas tendríamos. Volverían Sánchez y Mina, o tal vez alternaría Mina con, se me escapa el nombre de nuestro jugador del Celta, de Vigo. Murillo, Jason Murillo. Y Jason Murillo, porque probablemente Quintero iría a la banca, a pesar de que está jugando un poco más que Mina, y que los dos no están pasando por un buen momento. Entre esos tres estaría central. Creo que por la izquierda tampoco habría muchas dudas. Iríamos con Mojica, que ha recuperado su nivel en el Elche, a pesar de que están en puestos de descenso y muy próximos a perder la categoría en España. La mitad del campo vuelven los interrogantes a la selección. Creo que Wilmar Barrios sería el fijo, pero probablemente ahí empecemos con las dudas. Entre Mateus Uribe y Cardona estarían los acompañantes. Creo que Cuadrado iría también en el medio campo, y adelante estaríamos supliendo la ausencia pues de nuestros referentes como James y Falcao, con Luis Fernando Muriel y Duván Zapata. Creo que ahí ya completamos los 11. Creo que así estaría formando la selección Colombia. Volveríamos a echar mano de jugadores que, a pesar de no haber dado buen resultado con la selección, siguen teniendo alguna regularidad con sus clubes, como tal es el caso de Luis Suárez en el Granada, y también de Morelos en Rangers de Glasgow. Bueno, yo me voy a arriesgar rápidamente a dar mi información. Evidentemente, estaba justo leyendo que David Ospina ya volvió a hacer trabajos pues, competitivos en el Napoli. Esperemos que se recupere, pero dado el caso y pues de acuerdo al escenario que les planteé, el arquero también sería Camilo Vargas, el lateral derecho sería Estefan Medina, los centrales serían Davinson Sánchez, que pues desafortunadamente no pasa por un muy buen nivel actualmente, Yerry Mina, que ha sido perseguido por las lesiones esta temporada, y la verdad en este momento no se me viene ningún nombre a la cabeza como lateral izquierdo, pero optaría entonces por Fabra. Como primer volante de recuperación dejaría a Wilmar Barrios, y unos metros más adelantado Mateus Uribe. No sé si Cardona o si James, bueno, James en realidad está tocado, entonces James no, tal vez Cardona o incluso el mismo Cuadrado, porque me gusta mucho el papel que hace Cuadrado cuando juega de volante interior, pero entiendo que sería un riesgo y perdería digamos que la salida por la derecha, entonces de alguna forma lo pondría como volante por la derecha, jugando con diagonales de adentro hacia afuera. Serían recorridos largos, pero Cuadrado es el que en mejor nivel está. Y adelante, pues jugaría entonces con Luis Fernando y Duván Zapata. Me faltaría un jugador, creo. Y ese jugador, pues, lo que pasa es que estamos muy cortos de jugadores en este momento. Y yo no sé si algún jugador de la Liga Colombiana como el Rifle Andrade o incluso Cristian Arango de Millonarios pudiese encajar, porque pues yo entiendo que no han hecho parte de los ciclos de la selección, pero alguno de ellos dos sería el acompañante de los dos delanteros, jugando pues más atrás de ellos y tratando de llevarles o entregarles el balón de la mejor manera. Sí, si me lo permiten, entonces en el arco me voy yo con Vargas, efectivamente, me voy con Estefan Medina. El central fijo para mí va a ser, aunque no me guste mucho, Jason Murillo por su continuidad y por su nivel. El siguiente, tengo una duda ahí entre Sánchez por su nivel y Mina por sus lesiones, pero yo creo que más fijo me iría con Sánchez. Y por la banda izquierda me quedaría con lo de Mojica también, muy buen papel en el Elche. Me quedaría efectivamente con Mateus Uribe y me quedaría con Wilmar Barrios, reciente campeón de la Superliga Rusa. Adelante me iría con Juan Guillermo, me iría perdón, antes de Juan Guillermo, y que lo está haciendo muy bien, les recomiendo si pueden ver algún highlight por su estado físico, por su forma, lo que está haciendo Quintero en China, importantísimo. Entonces me quedo con Quintero, y ya finalmente entonces con Juan Guillermo, con Luis Fernando, y cualquiera de los dos me encantaría, Duván Zapata o John Córdoba del Hertha. Bueno, Dani, solo nos faltas tú. Cuéntanos, ¿cuál sería tu formación ideal o cuál formación alinearías si Colombia jugara mañana y tú fueras el técnico de la selección? Listo, me voy con Vargas, con Medina, con
puede ser, le voy a dar un chance a Murillo, a Jason Murillo. Lo he visto en el Celta ahí como una buena continuidad y un buen desempeño. Confío plenamente en Jerry, esté bien o mal. Y lo de Mojica también me gusta, siempre me ha gustado, de hecho, ese plus que tiene, de esa ida y vuelta, esa explosión que tiene y esa manera de centrar. Me voy con Mateus, Barrios, Cuadrado. Creo que si no estoy mal, nadie habló de James, ¿no? Bueno, yo me voy ahí con, bueno, le daría la oportunidad a Cardona y tendría adelante bueno, a los del Atalanta, a Luis Fernando y a Duván. Pero sí, me parece un suplente muy interesante a tener en cuenta, ¿no? John Córdoba, que no lo descartaría, digamos, no lo descartaría para una alineación de entrada, titular de entrada. Yo esperaría que también sea el momento de darle la oportunidad a Borré, a Santos Borré, un jugador que está rompiendo récords en el mejor River de la historia y que bueno, finalmente apunta a ser el futuro del ataque en la selección Colombia. Creo que todos tuvimos muchos puntos en común, sobre todo del medio campo hacia atrás, porque bueno, en este momento no tenemos mayores opciones. Adelante creo que existirían las mayores variaciones y bueno, antes de despedirnos, esto es algo que no tenía planeado, pero que creo que es prudente y además necesario hacerlo. Todos como colombianos, sin importar nuestras fijaciones políticas y cualquier posición que tengamos respecto a lo que esté sucediendo, creo que debemos velar por el bienestar de nuestro país y la invitación desde esta mesa es esa. Construyamos un mejor país entre todos y esperemos que todo esté bien muy pronto. Les envío un abrazo a Dani, Isma y Sneider. Muchas gracias por acompañarnos en Deporte Entre Amigos. No olviden escucharnos a través de Spotify, Google Podcasts, iBooks. También nos pueden buscar en YouTube, en todas estas plataformas como Deporte Entre Amigos. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias por escuchar. Chao, Cris, abrazo para todos.